Ayudé al padre de mi esposo a reconstruir su negocio después de una demanda. Cuando obtuvo ganancias, convocó una cena familiar y entregó un cheque a todos, excepto a mí. Ella no es de sangre, dijo, no se lo merece. Mi esposo tomó el cheque en silencio. Miré alrededor de la mesa, luego metí la mano en mi bolso y saqué algo. No soy del tipo que arma un escándalo, crecí en un barrio tranquilo en las afueras de Raleigh, Carolina del Norte, donde la gente se ocupa de sus asuntos, agacha la cabeza y supera las cosas. Supongo que eso es lo que hizo que lo que pasó esa noche me afectara tanto y porque no pude dejarlo pasar. Conocí a Travis en mi tercer año de universidad. No era ostentoso ni ruidoso como los otros chicos. Era constante, confiable, al menos eso creía yo. Su familia era de la vieja escuela sureña, ya sabes, de esas cenas dominicales, la iglesia todas las semanas, la familia por encima de todo. Al principio no fueron groseros conmigo, pero tampoco fueron cálidos. Me mantuvieron a distancia. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Ray, el padre de Travis, era dueño de una empresa de construcción, Ravern Contracting. La construyó desde cero, estaba muy orgulloso de ella. Llevaba su nombre como una armadura, Ravern esto, Ravern aquello. No eran ricos, pero les iba lo suficientemente bien. Una casa bonita, vacaciones una vez al año, membresía en el club de campo. Travis creció sin que le faltara nada. Pero entonces Ray fue demandado. Uno de sus ex empleados presentó una demanda por despido improcedente y condiciones de trabajo inseguras y perdió estrepitosamente. Los honorarios legales por sí solos fueron suficientes para arruinarlo. La multa, ese fue el golpe final. De repente todo ese orgullo se desmoronó. Se vendieron camiones, los contratos se secaron, la noticia corrió y nadie quería trabajar con él. Estaba estancado y ni una sola persona de su familia se ofreció a ayudar. Travis lo visitaba los domingos y se sentaba en el porche con Ray, bebiendo té dulce y escuchándolo quejarse de sanguijuelas y ratas. Su hermana Mara también se mantuvo a distancia, demasiado ocupada con sus hijos. Greg, el hermano menor, tenía su propio negocio de jardinería del que preocuparse. No vi a nadie ofreciendo ayuda real. Supongo que fui lo suficientemente estúpida como para pensar que si yo lo hacía, tal vez finalmente me verían como parte de la familia. Dirijo un pequeño negocio de contabilidad y consultoría desde casa. Nada sofisticado, pero sé de números. Me ofrecí a ayudar a Ray a arreglar las cosas. Al principio se puso a la defensiva, típico de Ray, pero Travis le dijo que al menos debería escuchar. Así que Ray lo hizo a regañadientes. Empezamos poco a poco. Revisé sus libros y fue un desastre. Recibos metidos en cajas de zapatos, la mitad de los gastos no estaban registrados, la nómina era una pesadilla. Era como si dirigiera su negocio por instinto y apretones de manos. No me quejé, pasé horas que no le cobraba a nadie limpiando su desorden. Encontré formas de reducir costos, renegocié sus contratos con proveedores, incluso encontré algunos clientes nuevos a través de contactos que tenía. No solo arreglé los libros, lo ayudé a reconstruir su nombre. Fines de semana, noches, festivos, no importaba, yo trabajaba. Ray me trató como a una secretaria la mayor parte del tiempo, dando órdenes y apenas gruñendo un gracias. Travis tampoco dijo mucho. Él es anticuado, diría él, como si eso lo excusara. Seguí diciéndome a mí misma que valdría la pena, que ese domingo finalmente me verían como una de ellos. Tardó 1 año y medio, pero lo logramos. Ravern Contracting registró su primera ganancia desde la demanda, y una grande también. Estaba orgullosa no por mí, sino por lo que creía que habíamos logrado juntos. Fue entonces cuando Ray anunció que quería organizar una cena familiar, no en casa, sino en Sullivans, el bonito asador en el centro donde tenías que usar zapatos de vestir y chaqueta. Travis dijo que era la forma de Ray de mostrar agradecimiento, que era un gran paso para él. Compré un vestido nuevo para la ocasión, nada llamativo, solo un sencillo vestido recto azul marino que me hacía sentir segura. Travis dijo que me veía bien. No hablamos mucho en el camino hacia allá. Cuando llegamos al restaurante toda la familia ya estaba sentada. Ray y Lucille a la cabecera de la mesa, Mara y su esposo a su lado, Greg y su esposa al otro lado. Travis y yo nos apretujamos al final.
Todos estaban de buen humor, riendo, charlando, bebiendo vino. Pedimos filetes para todos, cosas caras. Pensé, quizás esto era, quizás finalmente me veían. Después de que retiraron los platos, Rey se puso de pie. Sacó un sobre blanco grueso del bolsillo de su chaqueta y se aclaró la garganta. Toda la mesa se quedó en silencio. Esta familia me apoyó cuando los tiempos se pusieron difíciles, comenzó, no lo habría logrado sin la familia. Quería mostrar mi agradecimiento. Abrió el sobre y comenzó a repartir cheques. Primero a Mara. Ella lo tomó con una sonrisa y una risita. Pude ver los números incluso desde donde estaba sentada, decenas de miles. Luego Greg, luego sus cónyuges. Travis el siguiente. Él tomó el cheque, lo metió en su chaqueta sin decir una palabra. Cuando Rey llegó a mí, hizo una pausa. Su boca se retorció como si estuviera conteniendo algo amargo. Ella no es de sangre, dijo alto y claro, ella no se lo merece. Y guardó el sobre en su chaqueta. Lo miré a él, miré a Travis, miré a todos en esa mesa. Nadie dijo una palabra, ni Mara, ni Greg. Travis ni siquiera me miró, simplemente se sentó allí. Me di cuenta entonces, no importaba cuánto hiciera, no importaba cuánto trabajara, nunca sería una de ellos, no realmente. Sentí que mi cara ardía, pero no lloré. Me senté allí un segundo, respirando despacio. Luego metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta de Manila. Se la deslicé por la mesa a Rey. ¿Qué es esto?, gruñó, ya molesto. Ábrela, dije. Él lo hizo, hojeó los papeles. Al principio no lo entendió. Luego empezó a leer los encabezados, facturas, resúmenes de servicios, registros de trabajo, registros bancarios, todo detallado. Había estado llevando la cuenta todo el tiempo. Dijiste que no necesitabas caridad, dije con voz tranquila y firme, no obtuviste caridad, obtuviste servicios profesionales. Estas son mis tarifas con un 20% de descuento. Me debes $147.350. El color se le fue de la cara. Lucille se inclinó para mirar, entrecerrando los ojos ante los papeles. ¿Hablas en serio?, Rey ladró. Completamente en serio, dije. Eres familia, espetó. No le cobras a la familia. Dejaste claro que no soy familia. Abrió la boca, la cerró. Su mano apretó el papel tan fuerte que se arrugó. Me volví hacia Travis, ¿tienes algo que decir? Él miró su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Me puse de pie, agarré mi bolso. Ay, Rey, dije haciendo una pausa, presenté un gravamen sobre Raven Contracting la semana pasada. Si no pagas, embargaré los bienes, camiones, equipos, oficina, todo. Ganaré, tengo la documentación. No esperé una respuesta. Salí del restaurante, mis tacones chasqueando en el suelo de baldosas. Nadie me siguió. Más tarde esa noche Travis llegó a casa como si nada hubiera pasado. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, esperando. Le deslicé otro sobre por la mesa. Frunció el ceño y lo abrió, eran papeles de divorcio. Me miró atónito. Hemos terminado, le dije. No grité, no lloré, simplemente me levanté y subí a empacar. Travis no me siguió. Se quedó sentado en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared entre nosotros, fuerte y constante. Empaqué una maleta, solo lo esencial, ropa, artículos de tocador, mi laptop y los papeles importantes que no había confiado en dejar tirados por la casa. Cuando bajé, él seguía sentado allí, mirando los papeles de divorcio como si pudieran desaparecer si solo esperaba lo suficiente. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó finalmente con voz plana. Ya lo hice, le dije cerrando mi bolso. Parecía más viejo, de alguna manera más pequeño, como si el hombre que solía hacerme reír acabara de desinflarse en un extraño. No sabía qué decir, murmuró. Esa era tu esposa. La humillaron, Travis. Y te quedaste sentado. No dijiste ni una maldita palabra. Se encogió como si lo hubiera abofeteado, pero no discutió. Sabía que tenía razón. ¿Crees que esto es solo por el cheque?, pregunté, mi voz subiendo por primera vez. No lo es. Es por ti. Por lo poco que piensas de mí.
Por cómo los dejaste tratarme como basura durante años. Abrió la boca, la cerró de nuevo. Enviaré a los encargados de la mudanza por el resto de mis cosas, le dije. No volverás a saber de mí a menos que sea a través de mi abogado. Se puso de pie, derribando la silla, pero yo no me moví. No pedí esto, espetó. No quería quedarme en medio. No te quedaste en medio, dije, mirándolo fijamente, elegiste un lado. Simplemente no tuviste las agallas para admitirlo. Lo dejé allí de pie, vacío y furioso, y salí por la puerta. Me quedé en casa de una amiga durante unos días mientras pensaba mi siguiente paso. No era estúpida, sabía que Ray intentaría algo. Y efectivamente 3 días después llegó una carta de Ravern Contracting, de un abogado llamado Burkead, a quien conocía de reputación, agresivo, mezquino, un verdadero tiburón. La carta era una advertencia. Estaban impugnando mis facturas, afirmando que yo no era una contadora pública certificada, que el trabajo que hice no estaba formalmente contratado, que Ray pensó que yo estaba haciendo un favor familiar de voluntaria. Me reí cuando lo leí. Tenía cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada documento firmado por el propio Ray, incluso los que probablemente olvidó. Mi abogado, el señor Epstein, un tipo serio del centro de Raleigh, respondió de inmediato. Demandas formales de facturas, prueba de trabajo, notificación de que el gravamen permanecería hasta que se pagara. Ray intentó luchar, se resistió con fuerza. Subestimó lo preparada que estaba. 2 semanas después estaba sentada en la oficina de Epstein cuando la noticia se dio a conocer. Parece que está sangrando, dijo Epstein, deslizando su teléfono por el escritorio. Leí el artículo, un pequeño recuadro en el Raleigh Business Journal. Ravern Contracting enfrenta amenazas de ejecución hipotecaria por pasivos impagos. Resultó que Ray había sacado préstamos de los que nunca le había hablado a nadie. Segundas hipotecas, líneas de crédito con intereses altos. Usó las nuevas ganancias para pagar deudas personales, no las del negocio. Y ahora los acreedores estaban rondando. Empeoró debido al gravamen que presenté. Nadie tocaría su empresa. Ni nuevos contratos ni préstamos bancarios. Sus trabajadores empezaron a desertar. Ray me llamó esa noche desde el teléfono de Travis. Lo dejé sonar. Luego recibí un mensaje de texto: nos estás arruinando. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. Una semana después, me encontré con Mara en el supermercado. Intenté apartarme, pero ella me vio. Ya dejaste claro tu punto, siseó en el pasillo de las frutas y verduras, con la cara roja y retorcida, estás destruyendo esta familia. La miré. Ustedes mismos la destruyeron, le dije. Yo solo dejé de fingir no verlo. Abrió la boca como si tuviera más que decir, pero me marché. No le debía a ella ni a ninguno de ellos otro segundo de mi tiempo. El divorcio fue rápido. Travis no lo peleó. No podía permitírselo. Sin el dinero de Ravern Contracting, Travis tuvo que volver a vivir con sus padres. Escuché de amigos en común que la familia estaba en caída libre. El negocio de jardinería de Greg estaba en apuros. Aparentemente había tomado préstamos de Ray que ahora no podían ser reembolsados. El esposo de Mara tuvo que sacar a su hijo mayor de la escuela privada. Ray intentó vender activos, pero el gravamen lo convirtió en una pesadilla. Nadie quería lidiar con un negocio atado a problemas legales. El camión se quedó en el lote oxidándose. La oficina fue cerrada con candado una tarde con los muebles aún dentro. Lo último que supe fue que Ray estaba intentando declararse en bancarrota, pero ni siquiera eso iba bien. El papeleo era un desastre, sus viejos hábitos nunca murieron. Sin embargo, aún no había terminado porque tenía una última jugada. Después de firmar los papeles del divorcio, pensé que sentiría alivio, como si un gran peso finalmente se hubiera levantado. Y en cierto modo, así fue. Pero una parte de mí todavía se sentía inquieta, incompleta, como si ellos realmente no hubieran aprendido nada. Como si todavía pensaran que me había excedido. Como si fuera solo una extraña que se había atrevido a enfrentarlos. Quería más que simplemente irme. Quería que lo sintieran. Que lo sintieran de verdad. La forma en que me hicieron sentir pequeña durante años. Un mes después de que el gravamen congelara Ravern Contracting,
mi abogado me envió una pequeña notificación discreta. Ray había perdido el plazo para una respuesta. No había presentado los documentos correctos para impugnar formalmente el gravamen a tiempo. Eso significaba que tenía derecho a proceder con el embargo de bienes, camiones, equipos, incluso el terreno donde se encontraba la empresa. Podría haberlo tomado todo, pero no lo hice. Aún no. En cambio, hice algo peor. Llamé a uno de mis antiguos clientes, Brian Kessler. Él dirigía una empresa de construcción de tamaño mediano en Durham. Un tipo sólido, trataba bien a su gente. Le había ayudado a solucionar algunos problemas fiscales complicados hacía unos años. Cuando le expliqué la situación, no dudó. En 2 semanas, la empresa de Brian compró la deuda de Ravern Contracting, incluido mi gravamen. Todo era perfectamente legal. Y ahora Brian era dueño de los activos de Ravern Contracting, los camiones, el equipo, la oficina, todo, hasta las malditas engrapadoras. Ray no se enteró hasta que apareció una mañana y vio a extraños sacando todo. El logotipo de la empresa de Brian en los camiones, su nombre en el nuevo contrato de arrendamiento del edificio. Ray montó en cólera, llamó a la policía gritando por robo. Los policías le dijeron que era un asunto civil, no su problema. Yo no estuve allí para verlo, pero alguien me envió fotos. Ray, de pie en el estacionamiento con la cara roja y temblando, gritándoles a los de la mudanza mientras todo lo que creía poseer era cargado en camiones que no reconocía. Lucille de pie a su lado, retorciéndose las manos, como si fuera a desmayarse. Travis también estaba allí, acurrucado junto a su coche sin hacer nada, lo mismo de siempre. Y el giro final, Brian no quería el nombre de Ravern Contracting. Demasiada mala fama en la ciudad, así que cambió la marca. Nuevo nombre, nuevo logotipo, un nuevo comienzo. En cuanto a Ray, no pudo encontrar trabajo en ninguna parte de Raleigh. La noticia corrió rápido, demasiados puentes quemados. Su orgullo no le permitía mudarse, pero no le quedaba nada aquí. Lo último que supe fue que estaba trabajando a tiempo parcial en una ferretería al otro lado de la ciudad, reponiendo estantes, ganando el salario mínimo. Sus manos, una vez callosas por construir casas y oficinas, ahora descargaban cajas y barrían pisos. Travis intentó reconectar una vez. Un triste y pequeño mensaje de texto preguntando si podíamos hablar. Bloqueé su número. No me jacté, no celebré públicamente, simplemente viví mi vida en silencio, en paz. Pasaron los meses. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro. Nada lujoso, pero era mío, pagado con mi dinero. Volví a trabajar a tiempo completo, haciendo crecer mi negocio de contabilidad más rápido de lo que esperaba. Resulta que la noticia se corre cuando te enfrentas a gente que te trata como basura. Empezaron a llegar nuevos clientes, tipos de la construcción, dueños de pequeñas empresas, gente que respetaba lo que había hecho. Pero la historia no había terminado. Una tarde lluviosa, recibí una llamada de Brian Kessler. Hola, dijo con voz casual, ¿tienes un minuto? Pensé que quizás querrías escuchar algo. Me recosté en mi silla, escuchando. Resulta que Ray no solo trabajaba en la ferretería. Estaba haciendo trabajos extra en negro. Pequeños trabajos de manitas, fontanería, paneles de yeso, reparaciones básicas, todo sin licencia, todo en efectivo. Normalmente a nadie le importaría. Pero un día Ray cortó esquinas en un trabajo, recableó mal una cocina, y la casa se incendió. Nadie resultó herido, pero los propietarios lo perdieron todo. El seguro se negó a pagar porque el trabajo se había hecho ilegalmente. El propietario demandó con fuerza. Ray ya no tenía seguro de negocios, ni empresa detrás de la cual esconderse, ni dinero. Perdió el caso. Y como no podía pagar, fueron tras lo poco que le quedaba, la casa en la que vivía con Lucille, la que habían construido ellos mismos hacía 30 años. Ejecutada, subastada, perdida. No compré la casa. Lo pensé mucho y detenidamente, pero al final me pareció demasiado. Además, lo que hice a continuación fue mejor. Hay una organización sin fines de lucro en Raleigh que ayuda a familias de bajos ingresos a encontrar vivienda. Principalmente madres solteras, veteranos, gente que simplemente necesita una oportunidad. Yo ya había donado antes discretamente. Esta vez, doné el cheque más grande que jamás había escrito,
más que la cantidad que Rey les había entregado una vez a los de su sangre en aquel asador. La organización sin fines de lucro compró la casa. La renovaron. Nada lujoso, pero segura y limpia. Luego se mudó una familia, una madre y 2 niños pequeños que habían estado viviendo en su coche. Rey pasaba por allí a veces, lo sabía porque un vecino me envió una foto, la vieja camioneta destrozada de Rey estacionada al otro lado de la calle. Él sentado al volante solo mirando. Me pregunto qué le pasaría por la cabeza al ver a los hijos de un extraño jugando en el jardín delantero que él solía cortar cada domingo. En cuanto a Travis, se quedó con Rey y Lucille un tiempo, pero sin la casa tuvieron que buscar un pequeño apartamento. Un dormitorio sin lavadora ni secadora, sin patio. Travis consiguió un trabajo en una ferretería local también, igual que su padre. Lo último que supe es que estaba saliendo con una de las cajeras de allí. Le deseo lo mejor. Lo necesitará. Mara, su esposo, intentó demandarme alegando que yo había coaccionado a Rey para que me diera documentos comerciales. Se rieron en el tribunal. Terminaron vendiendo su casa también, reduciendo su tamaño a un condominio de 2 habitaciones. El negocio de jardinería de Greg quebró. Resulta que estaba tomando préstamos en negro de Rey que no podía pagar sin las ayudas. Lucille, no lo sé y no me importa. En cuanto a mí, me compré una casa nueva. No grande pero perfecta. 3 dormitorios, un porche, un pequeño patio trasero. Ahora tengo un perro, un mestizo rescatado llamado Tank que me sigue por todas partes como si yo fuera lo mejor que ha visto nunca. Duermo mejor, sonrío más. A veces paso por Sullivans, ese asador donde todo sucedió. No me detengo, ni siquiera reduzco la velocidad. Pero cada vez que paso, recuerdo la forma en que todos se sentaron allí, en silencio, engreídos, seguros de que me habían puesto en mi lugar. Y sonrío no porque los arruiné, sino porque se arruinaron a sí mismos. Todo lo que hice fue dejar de salvarlos.